have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy vamos a leer un artículo que publicó la revista Crisis Magazine y lo escribió el señor Kennedy Hall, el cual por cierto tiene un canal de YouTube bastante bueno. Vamos a ir leyendo el artículo y vamos a comentarlo. El artículo comienza diciendo: en casi 35 años que han pasado desde las consagraciones episcopales de 1988 realizadas por el arzobispo Marcel Lefebvre y el obispo Antonio de Castro-Mayer en Econ, Suiza, el debate en torno a la fraternidad San Pío X ha continuado. En este año 2023 de nuestro Señor, el debate parece haber alcanzado un punto álgido, ya que varias personalidades católicas de Internet se han pronunciado a favor o en contra de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, dejando de lado toda la mala sangre o las emociones encontradas que muchos tienen sobre la sociedad y Lefebvre. Creo que deberíamos tener una conversación sobria y adulta sobre el tema. No es mi intención dar aquí una disculpa hermética en nombre de la fraternidad sacerdotal de San Pío X en estas breves palabras, ya que esto no sería posible. Dicho esto, tal vez podamos abordar el tema con décadas de perspectiva, dado el tiempo que ha pasado y la crisis en la que generalmente nos encontramos. En las décadas de 1970 y 1980, el arzobispo Lefebvre habría sonado como un renegado o descontento para muchos fieles católicos y eclesiásticos. Después de todo, a los católicos se les dijo que estaban viviendo en la nueva primavera y se les prometió que la nueva misa traería a los católicos a una conexión más profunda con Cristo, algo que simplemente no era posible antes del concilio. Durante esos años, Lefebvre parecía un caso atípico y sus palabras fueron recibidas como agudas y divisivas y en marcado contraste con lo que se suponía que debíamos creer sobre la época que vivían los católicos. Una combinación de ultramontanismo y catequesis incompleta había preparado a los católicos para aceptar simultáneamente, al menos tácitamente, las innovaciones doctrinales y litúrgicas, y al mismo tiempo creer que cualquier crítica a Roma o al papado por promulgar tales cambios equivalía al proverbial pecado contra el Espíritu Santo. Pero los tiempos han cambiado e incluso los católicos conservadores no tradicionales a menudo pueden respaldar a obispos como Atanasio Schneider, el obispo Carlo María Vígano, Gerhard Müller, Joseph Strickland, Raymond Burke, quienes dicen públicamente cosas que después del concilio les habrían valido etiquetas como cismáticos o desobedientes. En 1970, cuando el Vaticano suprimió la misa antigua y nos dio paso a cantar junto con toda la gente, con Pedro, con Pablo, María, no los bíblicos, claro, los católicos estaban conmocionados y en su mayoría se dijeron a sí mismos que podían cantar cualquier cosa para ponerse al tono con los tiempos. Bueno, algunos católicos hicieron eso, pero un gran número abandonó la iglesia. En ese momento, Pablo VI llegó a decir
que la adhesión a la misa antigua equivalía a una rebelión contra el Concilio Vaticano II. Quizás la misa nueva sea realmente la misa del Vaticano II. Además de la opinión de Pablo VI de que la misa literalmente celebrada por los padres del concilio estaba de alguna manera en contra del concilio mismo. También dijo que el Vaticano II pudo haber sido más importante que el Concilio de Nicea, que definió la divinidad de Cristo. Imagínense ustedes la confusión, dado el hecho de que se nos dijo claramente que el Concilio Vaticano II no definió nuevos dogmas y que no se encontraron anatemas. Compare y contraste la década de los 70 con nuestro tiempo, cuando la misa antigua está siendo suprimida nuevamente después de un breve respiro. Hoy, resistir a los cambios y ponerse creativo y ver dónde se puede celebrar la misa e incluso hablar en contra de la decisión del Papa es visto así como algo muy virtuoso y honorable por fieles católicos de todas las tendencias. Pero hace décadas, este tipo de comportamiento habría sido anatema. ¿Qué ha cambiado? ¿Hay alguna diferencia cualitativa entre el obispo católico de hoy que habla en contra del espíritu del Vaticano II manifestado en el papado del Papa Francisco y el arzobispo Lefebvre, que calumnia el mismo espíritu años antes? Si Lefebvre fue un cismático por resistirse a Pablo VI y a Juan Pablo II, entonces, ¿qué deberíamos decir sobre el obispo Vitus Hunder, quien recientemente se ha inclinado a favor de Lefebvre y de la fraternidad sacerdotal de San Pío X después de vivir con sacerdotes de la sociedad durante los últimos 3 años? Hunder incluso ha dicho públicamente que el Papa Francisco le dijo personalmente que él no cree que la FSPX, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, sea cismática. In diesem Sinn hat sich Papst Franziskus mir gegenüber geäußert und gesagt, sie sind keine Schismatiker. Eso fue lo que le dijo el Papa. Cabe señalar que Hunder se retiró a una vida de estudio y oración con la fraternidad con la aprobación explícita de Roma. Además, Hunder incluso pidió a Roma que se disculpe con la fraternidad sacerdotal de San Pío X y póstumamente con el arzobispo Lefebvre, por lo que él y muchos otros han llegado a ver como acciones injustas e incluso ilegales contra la fraternidad sacerdotal de San Pío X a lo largo de los años. Si la fraternidad sacerdotal de San Pío X es cismática, entonces las declaraciones de Hunder no solo son escandalosas, sino que él mismo está, al menos aparentemente, del lado de los cismáticos, al igual que este obispo Strickland de Texas. Un importante punto de conflicto en la conversación con la fraternidad es la persona del Papa Juan Pablo II. El Papa polaco fue y es para muchos un gran héroe de la fe, y la saga de la fraternidad de San Pío X para muchos de sus devotos se reduce a una conclusión binaria de que Juan Pablo II era el héroe y Lefebvre el enemigo. Si bien entiendo que muchos católicos aún veneran a Juan Pablo II con gran afecto, y no es mi intención comentarlo sustancialmente aquí, creo que estamos en condiciones de ver su papado con cierta sobriedad.
Las decisiones y declaraciones del Papa Juan Pablo II sobre la fraternidad sacerdotal de San Pío X no fueron declaraciones dogmáticas sobre la fe y la moral, sino decisiones prudenciales basadas en opiniones eclesiológicas y legales. Podemos realmente decir que el Papa del evento interreligioso de Asís demostró impecabilidad con sus decisiones prudenciales. Este es el mismo Papa bajo el cual el padre Marcial floreció, pero el obispo Marcel fue castigado. Esto por no hablar de McCarrick y los de su calaña, que fueron exaltados a los niveles más altos de la iglesia, mientras que Lefebvre y sus fieles sacerdotes fueron arrojados a la oscuridad. Es probable que nada de lo que ha dicho convenza al crítico ultra escéptico de la fraternidad sacerdotal de San Pío X de cambiar de opinión. Pero si somos de buena voluntad y estamos abiertos a una evaluación honesta, tal vez podamos echar un segundo vistazo. En última instancia, estamos viviendo quizás la mayor crisis en la historia de la Iglesia y los tiempos han sido confusos y horribles para los católicos en todos los ámbitos. Dado lo que sabemos ahora y dado el hecho de que la nueva primavera prometida resultó ser más como un invierno nuclear, tal vez podamos humillarnos y estar dispuestos a repensar la persona de Marcel Lefebvre y su ejército de fieles sacerdotes. El obispo Schneider, en su libro La primavera que nunca llegó, llamó a Lefebvre profético, lo que sería una afirmación sorprendente si Lefebvre fuera realmente un cismático. Si Lefebvre realmente fue profético, entonces quizás algunas palabras de la Escritura podrían darnos una idea de la situación. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Lucas 4:24. Hasta aquí el artículo que escribió el señor Kennedy Hall. La verdad es que Monseñor Lefebvre fue un profeta. La situación en el mundo y en la iglesia es tan grave que el propósito de nosotros aquí en este canal es de verdad llevar a la gente a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, porque es lo último sano que profundamente le queda a la iglesia. Claro, hay uno que otro foco por aquí y por allá de algún buen sacerdote que está luchando, pero como una organización visible, fuerte, no queda otra cosa que la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Con todo y los muchos defectos que pueda tener, el elemento humano es corruptible en todas las áreas, pero son los que han mantenido realmente la fe, son los que son realmente fieles a las enseñanzas de siempre de la iglesia. Por ejemplo, la fraternidad de San Pedro no lo es porque están cuadrados y tienen que estar cuadrados y aceptar todos los errores que trajo el Concilio Vaticano II. Estando consciente de que son defectuosos, sin embargo, entran en compromiso. Y Dios, nuestro Señor, nos lo dijo, que tú sí sea sí y tú no sea no. Todo lo demás viene del demonio. Si uno se toma un vasito de agua con un poquito de veneno, el vasito de agua, a pesar de que parece cristalino, contiene veneno. Entonces no nos conviene beberlo. Uno puede asistir, sí, a sus misas, porque la misa de ellos es totalmente válida y lícita. Pero quedarse ahí enganchados con la fraternidad de San Pedro no es conveniente, porque sus homilías muchas veces están contaminadas de modernismo. Y cuando digo la fraternidad de San Pedro, también son los otros institutos, Instituto Christ the King y otros más
que pregonan la misa tradicional. Muchos dirán, y para aclarar bien, pero es que la fraternidad sacerdotal de San Pío X también está cuadrada con el Papa. Rezan por el Papa, lo nombran en el canon, sí, porque la fraternidad sacerdotal de San Pío X sí quiere una unión con el Papa, con Roma, pero no acepta ni pregona ni predica nada que sea contrario a las enseñanzas de siempre. Las cosas que han promulgado, que son defecto, que son contrarias, no las enseña. The church is in very dire straits today because it is hurt and troubled, crushed from within, not outside, inside. That's the worst kind of persecution. When you're persecuted by your own, that's the worst kind. But we have no reason to fear. God will take care of His church. We need to define and defend it, but He will take care of it. He has you and His church in the palm of His hand. It may look like Satan and all his followers are winning, but they're not. We are on the winning side. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.